Han pasado 7 ministros en casi un año y 4 meses, 5 meses. Karina, en ese tiempo es absolutamente imposible que se hayan podido consolidar los equipos técnicos suficientes para haber planeado una respuesta como la que tendría que haber hoy día frente a un fenómeno natural tan complejo como el de la sequía. Nosotros estamos enlazados vía Zoom con el exministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez. Bienvenido, señor Benítez, a Exitosa. Buenas tardes, muchas gracias Karina, gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar aquí. Díganos, ¿a qué nos estamos enfrentando? Bueno, después de analizar la situación política, la verdad que esto es como que llueve sobre mojado, dice, ¿no? Terrible, porque además esto no es nuevo, Karina, esto ya se viene avisando prácticamente casi un año atrás. La presencia del fenómeno de la Niña suele traer estos efectos, especialmente en el sur, a pesar que estamos viendo los reportes de los distintos reservorios en toda la costa del Perú y vemos que los reportes son no muy alentadores, están un poco mejor en el norte, peor en el sur, pero esto, como decía, se viene ya reportando desde prácticamente el año pasado. La Niña ha sido recurrente, hemos tenido un invierno bastante frío y hoy día se está viendo la escasez de lluvias. Ya estamos en plena temporada de lluvias, ya deberíamos tener, digamos, una fuerte presencia de lluvias en las distintas áreas de cultivo, especialmente en las partes altas. Pero tenemos lamentablemente un periodo muy, muy seco, como dices, efectivamente, una de las crisis de agua más graves que hemos tenido en los últimos años. Frente a eso, la pregunta que hacías es si estamos preparados y lamentablemente tengo que decirte que no. No, porque no hemos tenido siquiera de parte del Ministerio de Agricultura un reporte desde el principio que nos haya llevado a identificar acciones que han venido tomando. O sea, la declaratoria de emergencia es es la fase final, es cuando tú ves que ya tienes encima el fenómeno y simplemente agilizas procesos para poder tomar acciones y poder destinar recursos. Pero si tú no tienes un plan de acción, y especialmente en una sequía, hay que ser preventivo. Lamentablemente hoy día no sé para qué sirve una declaratoria de emergencia. O sea, no es suficiente publicar en el peruano una norma y con eso el agua va a llegar. O sea, aquí lamentablemente vamos a tener animales muertos, principalmente la ganadería es la que va a sufrir más en las áreas más pobres del país, porque los que se afecta es el pasto. No va a haber pues lluvias, no hay pastos naturales, no hay pastos cultivados, no hay forraje, y eso obviamente va a afectar a miles de familias muy pobres que se dedican a la ganadería. Tenemos en las partes altas del país, en la parte sur, más o menos unos 6 millones de cabezas de animales entre ovinos, entre vacunos y camellos sudamericanos. Solamente en Puno hay 1.5 millones de alpacas. Entonces, ¿qué es lo que ha previsto el Estado para eso? Ya tenemos activado el seguro agropecuario. Han pasado 7 ministros en casi un año y 4 meses, 5 meses. Karina, en ese tiempo es absolutamente imposible que se hayan podido consolidar los equipos técnicos suficientes para haber planeado una respuesta como la que tendría que haber hoy día frente a un fenómeno natural tan complejo como el de la sequía. Entonces, de verdad que vienen tiempos sombríos porque ante la falta de urea, ahora falta agua, no hay tecnología, van a haber muertes, como usted me dice, y los perjudicados van a ser lamentablemente siempre los más pobres. ¿Qué cosa es lo que se debe hacer ante una emergencia? Usted me dice, obviamente, un decreto supremo no va a solucionar nada, pero ya tenemos esto encima. ¿Cuál es la medida paliativa, aunque sea la aspirina? Porque no podemos dejar que se mueran pues las alpacas ni los ganados, porque van a sufrir los más pobres, que siempre son los que sufren. Bueno, a ver, hay algunas cosas que se pueden hacer, pero para empezar quisiera decir que me parece un poco extraño, por lo menos, la declaratoria de emergencia solo para dos regiones del Regiones. país, creo que está Puno y Arequipa. Cuando uno analiza la estadística, puede ver que hay anomalías prácticamente en 139 distritos de más de 6 regiones. Entonces, para empezar, me extraña un poco que se haya concentrado solamente en esos dos. Si bien, claro, la población más importante de ganado, especialmente de camelos americanos, está en Puno,
pero ciertamente me parece por ahí que empezaron un poquito no tan bien. Creo que deberían ampliar la declaratoria de emergencia porque esto se está extendiendo. Efectivamente, ahora lo que más necesitan ellos es forraje. Entonces, hay zonas del país que no están siendo tan afectadas, pues entonces lo que habría que hacer es tener un plan de acción para tomar o comprar forraje y poder llevarlo a las zonas de distribución. Hay que defender lo poco que lo que va a quedar de los animales ahí, va a ser un tema muy duro. Necesitan comer. Vienen golpeados ya de una helada que ha sido fuerte. Hoy día necesitamos tener alimento también en esta sequía. Entonces ahí tienes un punto. Para eso también está o sirve normalmente el seguro agropecuario, pero no sabemos si este año, porque tenemos información del ministerio, es que no ha habido, me parece, una acción muy proactiva respecto al seguro agropecuario y no sabemos cuál va a ser la cobertura hoy día. Ese es otro tema que también es importante. Si bien se van a perder activos de los pequeños productores, el Estado puede compensar de alguna manera económicamente por esas pérdidas, tanto en la parte de cultivos como en la parte de crianzas. Pero nuevamente, ¿tiene las herramientas o vamos nuevamente a tener que improvisar? Pues ahí es un tema que también habría que tomar en cuenta. ¿Cómo voy a responder frente a las pérdidas? Porque va a ser inevitable. Van a haber pérdidas y eso cómo lo repone, cómo hago que no se pierda el capital de las personas más pobres. Para que tengan una idea los que nos escuchan, la sequía más dura se va a dar sobre los 3.5, los 3.500 metros de altura para arriba. Ahí tenemos más o menos 1.5 millones de personas y casi todos dedicados a las crianzas. Principalmente hay agricultura, que también se va a afectar, pero el grueso es la El ganadería. ganado, sí. Entonces ahí hay que llegar oportunamente. No tengo mucho detalle de los reservorios más pequeños, porque tenemos la estadística de los reservorios grandes. Al sur están por debajo del 50% la mayoría. También ahí va a haber un efecto no solamente en sierra, sino en costa, y posiblemente incluso en el consumo humano. También sería importante tener un programa de manejo de los reservorios para ser muy austero con el uso del agua y evitar que hayan problemas incluso en la población para la disposición del recurso tan importante como es el recurso hídrico. Entonces, hay medidas, pero es importante por eso que haya una suerte de acción conjunta, gobernadores regionales, Claro. con los ministerios, Y especialmente el además, Ministerio de Agricultura, con la información sobre la mesa y sobre todo los recursos. Pero va a ser imposible con tanta, digamos, con tanta convulsión incertidumbre política. Y política, ahí es por inevitable hablar supuesto. de eso. Lo que está pasando en el Congreso, lo que va a pasar próximamente con el presidente de la República, creo que es muy importante. Tomemos conciencia. El país no puede seguir así. No podemos seguir apostando a la improvisación que nos está llevando a un descalabro realmente en cuanto a nuestra posibilidad de crecimiento y sobre todo dañando a los más pobres del país. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido Juan Manuel Benítez, ex ministro de Agricultura.